Hola, ¿cómo están? Ay, es que estoy como teniendo problemas para grabar este video, pero estoy bien aferrada como de por mis que grabo este video por mis cojones. Sí, ya lo dije, ya ni modo. Sí, bueno, ya estoy teniendo dificultades. Hay ruido, ya es de noche, la iluminación, ahorita puse un foco ahí artificial, pero bueno, ya. Cuando se habla del deber, como seres humanos, asumimos que el deber, o aprendemos más bien desde niños, que el deber son una serie, es un constructo, es una serie de imposiciones. Y esto lo que hace es que al crecer nos desconectamos del significado del deber, porque el deber es como pues lo que tengo que ser, lo que tengo, o sea, el deber se siente como algo obligado que no entendemos por qué, o sea, el que el deber sea una imposición significa que atropella nuestra voluntad, que atropella nuestro criterio, que no entendemos por qué las cosas son de determinada forma, ¿no? Y de niños esta brecha se vuelve evidente porque, oye, pues nuestro conocimiento es limitado, interpretamos el mundo desde nuestras fantasías infantiles y todo esto, ¿no? Entonces, obviamente que vamos a sentir el deber como una imposición. La educación está cambiando y ya nos está educando de una mejor manera, ya no nos está condicionando de una forma tan cruel como a muchos de nosotros nos llegó a tocar, ¿verdad? Entonces, con todo esto, la imagen que tenemos del deber cambia, porque claro que, o sea, yo soy defensora del orden, claro que existe el orden, claro que las leyes sí sirven para algo, claro que, o sea, todo eso sí está muy bien, pero si nosotros lo vemos desde un ángulo más amplio, la imposición como sociedad nos está quitando el criterio. Entonces nosotros creemos que protegemos a nuestros niños, que protegemos esta sociedad, guiándolos por un camino que consideramos el camino correcto, pero muchas veces no es así porque claramente la ignorancia forma parte de la condición humana y claramente nos vamos a equivocar. Y porque además algo que no contempla la imposición es la naturaleza individual de las personas. ¿Sí? La naturaleza individual de los seres vivos. Entonces, ¿cómo voy a obedecer algo que no está contemplando a mi constitución? Me estoy traicionando y me estoy perdiendo a mí mismo. Y lo que crea el deber manifestado de esta forma a la larga es una desconexión crónica de nosotros mismos. Sí, van cachando, si me van siguiendo el hilo. Entonces, desde mi propia cosmovisión o desde mi propia filosofía, el deber no existe como tal. No existe una imposición como tal. Existen órdenes que seguir, pero esas órdenes son con respecto a mi constitución. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un orden, que si hay una estructura, que no se trata nada más de hacer lo que se me hincha o sea, de hacer lo que se me hincha la gana, no es tan así. Sí es hacer lo que quiero, pero mientras que lo que quiero no esté alimentando mis vicios, no esté alimentando la debilidad de carácter, no esté alimentando la sombra, ¿verdad? Cuando lo que quiero hacer, oye, va a alimentar alguno de mis vicios, de mis defectos de carácter, de todas estas cosas. Entonces, ahí les va. Yo siento que cuando tenemos tendencias a querer cosas que nos hacen daño, que eso no es lo que realmente queremos, sino que esa es una compensación que usamos para cubrir una necesidad real.
Y esto ocurre por las desviaciones psíquicas, porque hace cuenta, corazones, que todo lo que está en el nivel instintivo es algo puro. ¿Sí? Todo lo que está en el nivel instintivo es algo puro. ¿Qué quiere decir que es algo puro? Que no son cosas distorsionadas. Que el instinto funciona de forma muy directa. O sea, yo tengo hambre y entonces mi instinto es buscar comida. Yo tengo sueño y entonces mi instinto es ir a dormir. Si yo tengo sed y mi instinto va a ser ir a buscar agua. O sea, los instintos son muy directos, Ya las mediaciones que surgen para poder cumplir nuestros instintos son más sociales, ¿no? Pero en la naturaleza los instintos son muy directos. Lo que pasa es que justamente al construir una personalidad, estos instintos se distorsionan por trauma y por herida. Y entonces empezamos a tener percepciones erróneas de la realidad, de que, ay, no puede ser, ya me dio hambre otra vez. Incomodidad con nuestro cuerpo, incomodidad con nuestra sexualidad, incomodidad con, pues en sí, todo lo que represente una necesidad, ¿sí? Todo lo que provenga del instinto lo empezamos a percibir como algo malo o como algo socialmente inaceptable o como, ¿me explico o no? Ahí ya surgen las distorsiones, ahí ya se distorsiona el instinto. Las ideas distorsionadas distorsionan el instinto. El instinto por sí mismo no tiene distorsión. Es como una fuerza de la naturaleza, o sea, es la naturaleza en estado puro, en estado bruto. Lo que hace la mente, claro, es irlo refinando, pero si al ir refinando el instinto, me empiezo a reprimir, empiezo a perder mi naturaleza, empiezo a perder la capacidad para cubrir mis necesidades de una manera óptima, entonces ahí es cuando empieza el problema. Entonces, el deber, para que sea una base sustentadora, ¿sí? No puede, bajo ningún término, castigar y suprimir lo instintivo. Muchos piensan, claro, que lo instintivo es como la agresividad y la violencia. No, hermano, eso no es lo instintivo. No es lo instintivo puro. Podrá tener algo de instintivo, sí, ¿verdad? Sí, podrá tener algo de instintivo, pero te aseguro que hay muchas otras capas y cosas implicadas. Yo en otro video les daba el ejemplo de que un bebé se rige por instinto, llora porque tiene hambre, o sea, es muy reactivo, se rige por instinto. Y no decimos que el bebé es malo, porque no lo es. La maldad surge con la inteligencia, surge con la cognición. Si vamos cachando eso, entonces todo eso de que violencia, todas esas cosas ya implican el uso de la cognición. Porque claro, lo instintivo, les decía, por sí mismo puede ser torpe, puede no tener mucho sentido, pero no va a provocar así catástrofes gigantescas. El deber no es una cárcel, y nos lo enseñan así. Pero el deber no es una cárcel. En el momento en el que el deber se coloca como una cárcel que nos encadena, ¿verdad? Que nos encasilla en una personalidad que nos hace infelices, en ese momento el deber deja de ser útil. Y me da mucha risa. Bueno, no les voy a contar toda la historia para no aburrirlos, pero me da mucha risa porque estaba elaborando una teoría mental acerca de la naturaleza moral del hombre. Entonces yo estaba ahí pensando, ¿no? Ahí teniendo toda una teoría y tal. Y me dio un chingo de risa porque yo estaba discutiendo con el ChatGPT, güey. Estaba discutiendo de que, mira, ¿qué opinas de mi teoría?
Hace cuenta así, para que viera errores estructurales o algo así, porque la IA detecta esas cosas, ¿no? Y ya agarra y me dice, es que la naturaleza del alma no puede ser moral, porque el alma, como que me dio a entender que el alma trascendía el constructo moral y que había muchos dolores en el hombre que no eran morales, porque mi teoría, mi idea era de que los dolores no son una cárcel o no son un castigo, sino que son una brújula moral que nos direcciona. Esa es mi teoría, ¿ok? Los dolores son una brújula moral que nos direccionan por el camino del bien. Por eso, para mí, la naturaleza del hombre es moral. La naturaleza del alma es moral. Entonces él decía, no, porque ¿qué tal de los dolores de pérdida? O sea, de cuando alguien se muere, o las crisis, o todo eso no tienen implicaciones morales, me decía el ChatGPT. Y luego yo le dije, no, es que sí tienen. Pero luego me di cuenta de que lo que yo concibía como moral trascendía lo que nos enseñan como moral, el constructo moral de los hombres. Trascendía la idea del bien y el mal por los principios universales, por algo más grande, pues. Entonces yo tuve que hacer una reformulación de primer grado, porque yo dije, si la moral no sirve para resolver estos problemas, entonces ¿para qué me sirve la moral? Hazte cuenta así. O sea, si la moral es nuestra brújula y nos direcciona y el orden social y no sé qué, ¿cómo no va a poder responder ante esto? ¿Sabes? Entonces significa que lo que concebimos como moral no nos está alcanzando para solucionar los problemas que tenemos y debemos reestructurar desde la base lo que es la moral. Hace cuenta así. Y reestructuré todo el significado de moral para poder decir que el alma del hombre es moral, ¿no? Sí, un desmadre. Pero desde mi propia cosmovisión, desde mi propia filosofía, les digo que el deber no existe como tal, sino que el deber del hombre es ser él mismo. Hace cuenta así. El deber de un hombre es ser el mismo, es ser un individuo, es ser un hombre. Y podemos dividirlo en varios niveles, ¿no? Primero, en todo lo colectivo. ¿Qué significa esto? Hegel también hablaba de esto, pero la individualidad no existe por separado. Nosotros técnicamente, cada uno de nosotros somos un individuo, pero esta sociedad está construida de muchos unos, de muchos individuos. Entonces existe una conciencia social. Y dentro de esa conciencia social, mi deber va a ser respetar la dignidad de las otras personas. Seguir un ideal, unos principios que contemplen el bienestar social, que contemplen la armonía social, que contemplen, una serie de cosas que no solamente se reducen al cumplimiento del yo, sino que ya tienen que ver con la vida colectiva del individuo. ¿Sí? Todo eso de justicia y respeto y todo eso, todos esos valores que nos enseñan, ¿verdad? Todo eso pertenece a lo colectivo. El ser una persona que no atropella a nadie. El ser una persona que vela por el interés de su gente. También en el video que sigue de vamos a hablar de qué es un líder, de verdad. No esas mediocridades que nos hacen querer ver, que nos hacen, como que nos manipulan, que nos distorsionan para verlas como líderes. No, eso no es ser un líder. Pero bueno, tiene que ver con todo eso, ¿verdad? Y luego el deber de un individuo es ser un individuo.
Es decir, atreverse a pensar más allá del colectivo. Apropiarse de características únicas. Servirme a mí mismo, amarme a mí mismo. No todo se resuelve con amor por la sociedad. Amarme a mí mismo. Anteponerme, cumplir mis necesidades. Y esto se puede dividir también en otros niveles, si lo queremos ver a mayor profundidad. Cumplir mi deber como hombre. ¿Cuál es mi deber como hombre? Tener humanidad. Sí, tener humanidad, tener empatía, tener emociones, tener vulnerabilidad, ser espontáneo, ser imperfecto, estar vivo. Ese es mi deber como hombre. Lo que pasa es que en la actualidad, igual la vida no es un hecho aparente porque, oye, muertos en vida. Porque, oye, no sé lo que es estar vivo, no sé lo que es que lata mi corazón, no sé lo que es estar encendido. Y entonces muchas personas fallan en el nivel más primario del deber, ser un hombre. Sí, ser un hombre. Antes de ser una persona así con características muy complejas y específicas, antes de todo eso, tienes que ser un hombre. Después, tienes que ser alguien dentro de una sociedad. ¿Sí? Y esa humanidad se traduce en querer el bienestar para mi comunidad. Todo lo que ya habíamos hablado, ¿verdad? Y después tienes que ser un individuo. Esas tres cosas. Si no puedes ser un hombre, no vas a poder pertenecer a la sociedad. Y si no perteneces a una sociedad, no vas a poder ser un individuo. O sea, estas tres cosas no siempre van en ese orden. Habemos personas como, bueno, no se crean, no, siento que yo no soy así, pero seguramente habrá personas que desarrollen, no creo. Me estoy contradiciendo, pero es que esto es muy complejo, no podemos ver al ser humano como paso 1 y paso 2 y sí, o sea, estos son marcos muy generales, ¿no? Pero lo que les quería decir es que a lo mejor hay personas que primero se forman ellos como individuos y después con sociedad. Pero yo, por lo que sé y por lo que conozco, primero sentí mucho amor por mi familia y mucho amor, o sea, con mucho amor por los demás y ya después me hice un individuo. Yo siento que el desarrollo humano es así. Yo no he conocido a nadie que primero se haya formado como individuo y después en una sociedad, porque es ilógico. Si lo pensamos desde este punto de vista es ilógico, porque nosotros ya desde niños crecemos en una sociedad. Entonces creo que es muy lógico que primero nos aprendamos a nosotros mismos por medio de los demás, pero llega un punto en donde tú debes aprenderte a ti mismo por medio de ti mismo, pues. Y ese es el deber más elevado del hombre. Ser un humano, ser parte de una sociedad, de una comunidad, ser un individuo. Sí. Y es muy importante establecer así las bases, porque siento que muchas personas ya ni siquiera son humanas, no están cumpliendo ni el deber más básico. Que todos estos deberes, esto es muy importante, ¿a quién le están sirviendo? El deber debe servirte a ti. Porque si tú vives para servir a los demás, pues estás en el deber comunitario y ponle tú que no esté tan mal. Pero siento que el cumplimiento del deber es circular. O sea que si tú te quedas ahí, el deber deja de ser deber
y se corrompe y se vuelve otra cosa y te vuelves muy como autosacrificado, muy mártir o hace cuenta así. Por eso también debe servirte a ti, para que el deber cumpla su función. Yo creo que todas las virtudes y las características funcionan de forma circular. De ti hacia la otra persona y de la otra persona hacia ti. O sea, como, funcionan de forma circular. Si no, no son virtudes, si no son desequilibrios. Y ya después, si quieren estudiar estas escalas de deber más a fondo, pues hay mucho material que podemos sacar. A mí me gustan mucho los libros de Office de Cicerón, el deber de Office, ¿no? Están muy padres porque los oradores antiguamente velaban por el bienestar social, entonces todo lo que se habla ahí del deber tiene mucho que ver con cuidar el tejido social. Y se me hace muy padre, se me hace súper bonito eso, porque él sí pone como reglas más claras de que primero debe servir a este nivel, después a este, o sea, como que sí pone las prioridades, él sí te las acomoda. Está muy padre, se me hace bonito. Pero él dice que lo que debes aprender a velar es la armonía social. Y ya cuando algo empieza a dañar el tejido social, tú como visionario, como líder me atrevería a decir, ¿verdad? Pero tú como líder, como visionario desde tu lugar, debes empezar a ver, hay estos problemas en la sociedad. Y empezar a acomodar, a poner orden, a estructurar cuestiones morales, porque la moral también es algo muy complejo, que depende de muchas cosas. O sea, a diferencia de otras cosas, sí se contempla, siento, un poquito más la emoción. No es que lo emocional rija la moral, porque tampoco funciona así, pero sí se contempla, o sea, sí se contempla un poco más dentro del orden, digámoslo así, ¿no? Debes cuidar. O sea, cuando vas a hacer una decisión difícil, lo que debes decidir es lo que menos afecte el tejido social. O sea, cuando eres líder. Porque claro, Cicerón ya estaba más metido en la política y en todo esto. Entonces, es que ya he grabado unos videos hoy. Y entonces como que ya estoy un poquito, ya mi voz ya me está diciendo, ya, por favor. Pero no, todavía tengo un par de cosas que decir. Eso es lo que debes cuidar cuando estás en una posición crítica. Porque en la moral lo que quiere hacer es vivir con la máxima armonía posible. Pero la armonía posible no es una excusa para la pasividad o para la permisividad, porque luego hay decisiones en donde estás entre la espada y la pared y entonces hay muchas cuestiones morales, o sea, hay cosas que intervienen con otras cosas, hay principios que intervienen con otros principios y entonces tú debes ver qué principio pones encima del otro. ¿Me explico o no? Y dan este ejemplo de cuando alguien es bien malo y está haciendo mucho daño a la sociedad y está siendo un tirano y está cometiendo delitos así muy, muy fuertes y lo que sea. Un ejemplo un poco extremista, ¿no? Pero cuando pasa esto, ¿qué debe hacer un líder, güey? Porque en teoría, esta persona, desde la moral, desde el deber humano, en el nivel humano, tiene derecho que a la vida, tiene derecho a experimentarse, tiene derecho a expresarse, tiene derecho a una serie de cosas, pero luego eso se está interponiendo con la armonía social. Entonces no puedes agarrar y decir de que no, pero es que él tiene dignidad y él es un ser humano y él así, o sea, no puedes decir tiene todos estos derechos porque en teoría sí los tiene, pero está atentando contra el tejido social. Entonces no puedo hacerme de la vista gorda porque tiene derechos. Ahí tengo que poner otros principios por encima, ¿verdad? Y él dice, porque claro, matar está mal, es un delito, pero cuando una persona es tan vil
Cuando neta ya hicimos de todo y esa persona sigue igual. ¿Sabes cómo? Y en casos muy extremos donde por alguna razón no funcionó la cárcel, por alguna razón no funcionaron los medios que tenemos para organizar la sociedad, ¿verdad? Para combatir el mal. Entonces la muerte empieza a ser una opción. Y repito, esta es una idea muy extremista, muy un poco, o sea, sí, ya yéndonos a un extremo incluso medio absurdo para dar un punto, ¿no? Pero esto pasa todo el tiempo con otros principios. Y de eso se trata el orden. No puedes quedarte paralizado diciendo, no, es que tiene derechos, entonces no le puedo hacer nada. No puedes quedarte paralizado así. Por eso hay agentes que ponen orden. Porque la realidad es muy compleja y principios funcionan sobre otros principios. Entonces todo esto es una maestría, ¿no? Es una completa maestría. Pero sí, el máximo deber del hombre es ser el mismo. Pero para ser el mismo primero debió aprender a ser humano y primero aprendió a vivir en colectivo. Y ya cuando tiene bien asentadas esas partes, entonces ya puede desarrollar la individualidad de forma sana porque ya no está atropellando ninguno de los principios primarios. ¿Sí? Esa es la idea, más o menos.